En este vídeo vamos a tratar sobre una placa de expansión llamada Raspberry Robot. Es una placa capaz de controlar motores a la vez que nos proporciona una interfaz de control de otros dispositivos como pueden ser interruptores, luces LED o salidas de más potencia que podríamos conectar a otro tipo de dispositivos. Se distribuye en forma de kit y el fabricante SparkFun, uno de los mayores fabricantes del mundo del hardware libre, la vende desmontada, pero existe una amplia documentación sobre la placa. Como su nombre indica, está pensada para funcionar, para permitir que una Raspberry controle de una forma sencilla algunos robots básicos. Es decir, por eso está pensada para que maneje dos motores. Tiene dos entradas que pueden ser normalmente los típicos pulsadores de choque, y además nos facilita el trabajar con todo esto en un formato muy compacto. Como podéis ver, en la placa dispone de alimentación propia, es decir, tiene un conector con el que vamos a alimentar a los motores. La placa necesita alimentación puesto que el consumo de estos motores es alto y es necesario que independicemos la alimentación de esta placa de la alimentación de Raspberry. Si intentáramos tomar la alimentación directamente de Raspberry, podríamos provocar que se apagara o que tuviera algún problema de alimentación la propia placa, incluso sobrecargar lo que es el circuito de alimentación de la BlackBerry, dando lugar a un sobrecalentamiento y a problemas. Como decimos, esta placa tiene alimentación. Podemos alimentarla a partir de 6 voltios hasta 12 sin ningún problema. Tiene un circuito que adecua ese voltaje al que esperan utilizar los chips, que es de 5 voltios. Tiene su propio regulador de tensión, que podría calentarse si usamos motores demasiado potentes. Se pueden utilizar motores hasta de 1 amperio sin ningún problema. Y como vemos, tiene bastantes conectores. Por un lado tiene el típico conector de Raspberry, que es donde la vamos a pinchar. Dispone de dos luces LED que podemos activar o desactivar de forma independiente. Este chip es el controlador de motor, y donde conectamos los motores son en estas terminales. Podemos poner los motores, sería el motor izquierdo y el derecho, si utilizamos directamente la misma terminología que utiliza luego en el código. Dispone de entrada de pulsadores, es decir, aquí podríamos conectar directamente unos pulsadores que podrían ser los que detectan el choque del robot, y además dispone de dos salidas de colector abierto, es decir, que nos permiten controlar más potencia de la que pueden manejar los propios chips. Aquí podríamos conectar una fuente de alimentación más potente y directamente funcionaría, ya no alimentado con este voltaje, sino con una fuente externa. O sea, nos puede servir para activar un relé o algún dispositivo externo que necesitemos. Como vemos, la placa tiene dos chips. El L293, que es el que se encarga de gestionar el control del motor, y un chip que actúa de buffer, es decir, este chip está conectado directamente a los pines de Raspberry que utilizamos, y es el que al otro extremo están conectados todos los periféricos, o sea, los interruptores, la salida, el propio controlador del motor y todas las demás electrónicas. Es decir, este chip actúa como un buffer y nos va a evitar que en el caso que haya un corto o haya algún problema con el montaje, no vamos a llegar a tener ese problema en la Raspberry, en los pines de la Raspberry, sino que directamente se dañaría en todo caso este chip, que vale unos céntimos simplemente. Además de tener esta funcionalidad, se han replicado los conectores más habituales de la Raspberry. Aquí tenemos un conector I2C, que no es que este chip se maneje con I2C, sino que este chip se maneja directamente con los pines, estableciendo distintos valores en cada uno de los pines. Y aquí lo que tenemos es el conector I2C de la Raspberry. Aquí podríamos conectar otros dispositivos. Y también se ha duplicado lo que es el conector serie. Es decir, aquí tenemos el TXRX 5 voltios y tierra, para que, por si queremos conectar algún dispositivo, por ejemplo un dispositivo Bluetooth o cualquier otro dispositivo de conexión serie que quisiéramos utilizar. En definitiva, es una placa bastante interesante, que tiene muchos componentes y una gran funcionalidad, y que por supuesto está apoyada por una librería
en Python que nos facilita enormemente su uso. Vamos a hacer un montaje con la placa y dos motores. Son dos motores para hacer pequeños montajes sencillos. Son motores de corriente continua, de los típicos que tienen los coches de radiocontrol, pequeñitos, y vamos a controlarlos con la placa. Le he puesto unos pedacitos de cinta aislante para que se aprecie el giro de dos colores distintos, para que veamos cómo se maneja cada uno de ellos por separado. El montaje sería muy sencillo, simplemente conectamos la placa de esta forma en la Raspberry. Es una norma que todas las placas siempre se utiliza el conector, siempre se pone en este lado, es decir, no se pone la placa así hacia afuera, sino que siempre se queda el SIL encima de la Raspberry. Pues podríamos conectarlo de otra forma. Y ahora ya podríamos alimentar nuestra Raspberry. Tengo hecho un montaje básico, es decir, la alimento por USB y la tengo conectada al propio portátil para hacer la comunicación. Ahora vamos a conectar los motores. Realmente no importa si conectamos el izquierdo o el derecho, puesto que no hay un montaje real, pero porque tuviéramos algo parecido le he puesto estos pines. Los vamos a poner aquí para que se vea cuando andan y los conectamos. Hemos dicho que la propia placa tiene una alimentación, es decir, necesita estar alimentada. Yo aquí podría conectarle el típico transformador de un móvil o unas baterías, unas pilas que superen los 6 voltios. O bien puedo alimentarlo, aunque aparece que debe de tener más de 6 voltios, podríamos alimentarlo directamente con un USB. Si yo conecto un cable, este cable, que lo único que me da es coger la alimentación de un puerto USB, veis que aquí lo conectaría al portátil y este pin utilizaría como alimentación, me va a funcionar la placa perfectamente. Veis que de todas formas ahora mismo están encendidos los LED. O sea, ahora mismo la placa se está alimentando de lo que es la Raspberry. Para encender dos LED tenemos potencia de sobra. Además, veis que son LED de los pequeñitos. No lucen a máxima potencia, porque está preparado para que precisamente sea así, pero tiene suficiente potencia. Lo que vamos a hacer es conectar esta alimentación externa, que ya os digo que podría ser unas pilas, unas baterías o cualquier cosa, la vamos a conectar también al portátil, para que así tenga esa alimentación que nos va a proporcionar extra para poder mover los motores. No voy a hacer la prueba porque podría dañar, como he dicho, la alimentación, pero si intentáramos, las luces se van a mover perfectamente, pero los motores no van a andar en ningún caso si los conectamos sin alimentación, porque la placa no va a ser capaz, Raspberry no va a ser capaz de dar la alimentación necesaria para mover estos motores. Otra ventaja que tiene este funcionamiento es que el chip que os he dicho que controla los motores está aislado completamente, aísla la parte de la electrónica de la parte de control, es decir, no vamos a tener ningún tipo de interferencias por estos motores, ni se van a producir corrientes inversas que podrían dañar la Raspberry. Vamos a ver ahora lo que sería la configuración y la instalación de las librerías necesarias para que funcionara esta placa, que como he dicho vamos a controlarla desde el lenguaje Python. Tengo puesto el tutorial, el Getting Started de la página oficial del fabricante, que nos documenta perfectamente todo lo que es necesario. En primer lugar, necesitamos tener instalado la librería Python para manejar la GPIO, es decir, que ya la tendremos instalada, pero bueno, haríamos esa instalación. Instalaríamos también la parte serie para que se pueda controlar los dispositivos serie que está utilizando. Y ahora, para instalar lo que sería propiamente la librería específica de esta placa, nos descargamos este fichero. Utilizamos esta orden, que lo que hace es descargar un fichero directamente de internet. Descomprimimos el fichero que hemos descargado, entramos en ese directorio y lo instalamos. Esta orden lo que hace es instalar esa librería como si fuera una librería más de Python. En lugar de utilizar los ficheros directamente, accedemos a lo que es la librería como si fuera una librería más, igual que hemos instalado esta otra. Una vez que tenemos instalada la librería, lo único que tenemos que hacer es arrancar un intérprete Python para probarlo y vamos a hacer las diferentes llamadas para que se vea cuáles son las diferentes órdenes.
vemos que lo primero importamos la librería, creamos un objeto de tipo Raspberry Robot y ahora a ese objeto le vamos haciendo llamadas. Por ejemplo, podemos encender los LED sin más que utilizar la orden set LED 1 y 2, según sea el de la izquierda o el de la derecha, y 1 0 según queramos encenderlo o apagarlo. Podemos activar lo que son la salida de colector abierto, activaríamos la 1 o la desactivaríamos. Por defecto está pensado para montar el típico robot que tiene dos ruedas, con lo cual si los dos motores van en la misma dirección el robot se desplaza hacia adelante, si giran en direcciones contrarias gira y si van los dos hacia atrás el robot va para atrás. Por eso existen estas órdenes directas, forward, left, right y rearward, que va hacia atrás. También podemos parar los motores y luego está pensado también para controlar un sensor de distancia que ahora mismo no hemos montado nosotros, que sería esta orden, y permite ver el estado de cada una de las entradas. Vamos a hacerlo nosotros, todo esto, para ver en funcionamiento el sistema. Vamos a comenzar conectándonos. Y una vez que estamos conectados, vamos a ejecutar un intérprete de Python. Como sabéis, siempre que accedemos a los GPIO es necesario que ejecutemos las órdenes con privilegios de administrador, puesto que es necesario tener estos privilegios para que funcione. Aquí tenemos la consola y ahora vamos introduciendo una por una todas las órdenes para conseguir hacer ese pequeño test. En primer lugar vamos a importar la librería. Ahora creamos un objeto de tipo Raspberry Robot y a partir de aquí lo que vamos a ir haciendo son ir dando las diferentes órdenes para que se vayan ejecutando cada uno de los diferentes comandos. Si ejecutamos el comando forward, vemos cómo directamente los dos motores empiezan a funcionar en la misma dirección. Vamos a pararlo con el comando stop. Vamos a hacer que ande uno en un sentido y otro en otro con el comando left. Vamos a hacer que ahora anden en el sentido contrario. Simplemente mandamos la orden hacia la derecha y lo paramos. Vamos a activar ahora los LED, que ahora mismo están apagados. La instrucción es esta. Este va a encender el LED 1. Vamos a encender el LED 2. Y ahora vamos a apagarlo. Vamos a ver ahora el estado de lo que serían los interruptores, ¿vale? El SW1 y el 2. Para ello ejecutamos la orden SW1 closed. Nos va a decir que es falso porque está abierto. Vamos a conectar ahora un pequeño jumper para cerrarlo y cuando ejecutemos la instrucción nos va a devolver verdadero. Si quisiéramos acceder al otro, simplemente sería SW2. Del mismo modo podemos utilizar la salida de colector abierto, que serían parecidas como son los LED. No tenemos ningún dispositivo conectado a esta salida, con lo cual no podemos verlo y ahora la apagaríamos. Esta es la forma sencilla o de alto nivel de manejar los motores. Existe una forma un poco más compleja, pero que nos permite hacerlo de una manera un poco más, si queréis, analítica o organizada dentro de un programa, que es utilizando una única orden en la que se le dice el estado de los motores, indicando si un motor está encendido o apagado con un número, que será 1 o 0,
y con otro número le indicamos el sentido de giro, es decir, 1 hacia adelante, 0 hacia atrás. O sea, con 4 números decidimos si están activos los motores con 2 de ellos y con los otros 2 decidimos el sentido de cada uno. El método en este caso sería setMotors. SetMotors, y ahora indicamos los 4 números, es decir, vamos a encender el primer motor en sentido hacia atrás. El segundo va a estar apagado y no importa el sentido porque va a estar apagado. Lo ejecutamos y efectivamente vemos que uno de los motores se pone en ese estado. Ahora vamos a encender el otro motor en el mismo sentido. Si queremos invertir los sentidos, simplemente cambiamos los otros dos. Ahora va en sentido contrario, y si queremos apagarlos todos, no importa lo que indiquemos de sentido, están apagados. Ya hemos visto cómo el funcionamiento de esta librería nos permite establecer la manera en la que controlamos los motores, es decir, nos hace la parte más complicada, que sería la parte de la electrónica de control, para manejar unos motores no muy potentes, pero sí lo suficiente para poder trabajar en un pequeño robot. Tenemos también lo que serían la detección de obstáculos, realizada directamente por medio de esos switches, de esos interruptores, que se activarían si chocara con algo. Y podemos manejar las luces, que en este caso estamos utilizando unos LEDs que están fijos, pero podríamos conectarlos en otra posición para iluminar de alguna forma el sistema. ¿Cómo sería un programa que manejara todo esto? Porque hemos visto cómo se maneja este SIL, esta tarjeta, pero ¿cómo podemos hacer un programa que controle esto? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de un robot completo. En este caso estamos viendo ya lo que sería un chasis completo, es decir, este robot ya tiene autonomía para moverse. Aquí abajo hay unas baterías, en la parte de abajo de la placa existen las baterías que alimentan todo el sistema. Algo que no he comentado es que directamente podemos alimentar nuestra placa Raspberry, por la alimentación del SIL, es decir, esta alimentación del SIL se pasaría directamente a los pines de alimentación de nuestra Raspberry y no necesitaríamos nada más que alimentar el SIL, que normalmente es lo que más consume, porque los motores se comen las baterías, o sea, siempre el consumo va a ser mayor de los motores que de lo que sería nuestra Raspberry. Para hacer el control, en este caso lo que se ha incluido es un teclado inalámbrico. Este dispositivo que habéis conectado aquí al USB no es más que el típico teclado inalámbrico. Esta sería la piececita que se conecta normalmente al PC, y ahora al manipular el teclado vamos a conseguir transmitirle órdenes. ¿Cómo se haría eso en código? Muy sencillo. Estamos utilizando lo que son las librerías Pgame porque se va para utilizar los eventos, la forma más sencilla de utilizar los eventos de pulsación. Por eso lo incluimos, importamos todo lo necesario. Creamos nuestro objeto RaspiRobot, inicializamos nuestro Pgame y por eso le ponemos una zona de pantalla, mostramos un texto y hasta aquí es de lo que vamos a utilizar de la pantalla, no estamos pintando nada. Hacemos un bucle que no termina, que es igual true, y en ese bucle lo que estamos haciendo es cogiendo eventos. Ahora los eventos que vamos a coger son los que nos manda el teclado. Entonces lo que vamos a hacer es detectar las pulsaciones y en función de esas pulsaciones pues vamos a hacer que se mueva nuestro robot. Si se detecta una pulsación de tipo key up, es decir, han pulsado el cursor en la parte de arriba del cursor, pues directamente lo que hacemos es que ponemos los dos motores en marcha, activamos los dos LEDs simplemente de forma indicativa, pero para que estén activos. El juego va a ser que cuando un motor esté encendido siempre se va a activar el LED. Cuando pulsamos la tecla hacia abajo, lo que hacemos es que ponemos marcha atrás, reverse. Si se pulsa a la derecha, hacemos el giro hacia la derecha y la izquierda hacia la izquierda. Y si se pulsa el espacio, se para. Veis que realmente el programa es muy sencillo, pero ya estamos dándole una funcionalidad que a primera vista pensaríamos que iba a ser más compleja, que es la de controlar el dispositivo con el cursor directamente. Lo mismo podríamos hacer con un ratón. Podríamos utilizar los eventos de ratón y controlar directamente desde un ratón lo que sería el movimiento del SIL, o sea, lo que sería toda la gestión del SIL con nuestro programa. En definitiva,
Se trata de un SIL bastante recomendable que nos permite bastante juego, muy sencillo de montar, o sea, realmente la parte de soldadura no es compleja y nos va a permitir hacer cosas bastante interesantes. Imaginaros cuando tengamos nuestro robot y seamos capaces de controlar una cámara, por ejemplo, y podamos utilizar de algún tipo la entrada proveniente de la cámara, la información de la cámara, para dirigir lo que sería el robot.